de Motivarte nos encontramos con la terapista de lenguaje Belmaris Hernández. Hoy encontraremos un tema fascinante que a todos los que son padres y a los que no lo son seguramente lo vamos a encontrar muy interesante, que es la terapia del lenguaje. Y quién mejor que sea nuestra amiga Belmaris Hernández, quien nos comente. Primero un saludo a la cámara, a toda nuestra audiencia de Motivarte. Hola, buenas tardes, un saludo a toda la gente de Motivarte, de parte de Belmaris Hernández, terapista de lenguaje. Bueno, vamos de una para completar la cantidad de preguntas que nos hicieron por Instagram, por nuestras redes sociales. Y yo quisiera, traer a un especialista para que nos pueda nutrir de la información esa que nosotros llevamos, confiable, de especialistas que conocen del tema. Belmaris, primeramente, ¿qué será eso de una terapia? Una terapia de lenguaje se basa en ciertos ejercicios que se aplican a los niños, también se aplican en adultos, adolescentes, que tengan fallas en los sonidos del habla. Esto quiere decir en fallas en algunos fonemas, algunas letras, coloquialmente. También se trabaja a nivel comprensivo. También en adultos se trabaja la afasia, disfagia, tartamudez. O sea, tenemos muchos tipos de trastornos que se trabajan en terapia de lenguaje. No solo, como dicen por ahí, que la terapista de lenguaje trabaja el ra o la R nada más. No, se trabaja mucho, es muy amplio lo que se trabaja. El trabajo con los niños es importantísimo, ya que eso los beneficia en el proceso de lectura, en el proceso de desarrollo escolar más que todo, o sea, el proceso académico como tal. Entonces, digo que la terapia del lenguaje es muy importante. Es un tema que hemos empezado una boca y nos da ya a veces, más preguntas que respuestas, porque son tantas las preguntas que tenemos. Belmaris, aquellas personas, aquellos papás que empiezan a preocuparse porque su hijo no está hablando, vamos a poner algunas edades, vamos a imaginarnos 2 o 3 años y comparamos con nuestros hijos anteriores, con nuestros hermanitos, con nuestros sobrinos, que a los 2 años decía unas palabras y otras no, y creo que mi hijo está un poco retrasado quizás en el nivel o en la comparativa que a veces hacemos nosotros como padres o los que son padres para con nuestros. ¿Qué es lo normal y lo que no debería asustarnos? Porque son procesos biológicos naturales y que hay que esperar en el chico. Lo primero que le recomiendo a los padres como especialistas es no compararlo con tu otro hijo, no compararlo con el primo, no compararlo con el amigo, porque el proceso de desarrollo del lenguaje en cada niño es totalmente diferente. Lo que tenemos que hacer es ir al especialista, primero consultarlo con el pediatra. Hay pediatras que en este caso dice que es normal, o sea, que el niño a los 2 años o 2 años y medio no pronuncia bien las palabras, es normal. Hay otros que de verdad lo mandan al pediatra. Hay maestras en los colegios que de verdad lo envían al terapista de lenguaje para que lo ayuden en ese proceso. ¿Qué les recomiendo yo a los padres en este caso? Si ven a un niño que ya tiene entre 1 año y medio, 2 años, a 2 años y medio y no pronuncia bien las palabras, o no se comunica, o no hace una oración corta, por ejemplo, mamá, dame agua, deben recurrir al especialista. Hay muchos temas que son asociados al lenguaje. Y un tema asociado que está muy ligado es la lectura. ¿Cómo puede afectar un problema que podamos tener en nuestra pronunciación, en nuestro lenguaje fluido? El tema también de la lectura tiene que ver la lectura con mi manera como yo me expreso. Sí, igual tiene que ver con el que se expresa y con el que escribe. En este caso también hay niños tercer nivel que están leyendo que los envían a terapia de lenguaje por ese mismo caso. ¿Qué deben hacer? Deben pronunciar bien las palabras, ya que así como hablan, así van a escribir. Un ejemplo que tengo de un paciente, casos de la vida diaria, una niña con las combinadas de la R, por ejemplo, dra, dre, dri, dro, dru, así como lo decía, como lo pronunciaba, ella lo escribía. Lo pronunciaba de la dri. La maestra la envía a terapia de lenguaje. Cuando ella me dice no, que no escribe, yo le digo, ok, es porque no lo pronuncia. La mamá no se había dado cuenta. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Terapia de lenguaje. Cuando el niño no lo pronuncia bien, así lo va a escribir,
porque no va a aprender a leer correctamente, porque va a pronunciar así como que incorrecto y así mismo lo va a escribir y va a afectar porque ya va a primer grado. En estos casos pasan ya más que todo en tercer nivel, pasando a primer grado. Estamos dialogando con Belmaris Hernández, terapista del lenguaje. Belmaris, coméntanos acerca de aquellos mitos o realidades o verdades que pueden estar acerca de la terapia del lenguaje. En el caso tuyo que eres terapista, habrá algunos temas que no se pueden solucionar, o todo aquel niño, si lo tratamos de manera muy temprana, puede corregirse, incluso tener ya luego, cuando seamos adultos, un buen léxico hasta ser oradores. ¿Se pueden corregir todos los problemas del lenguaje? Sí, se pueden corregir todos los problemas del lenguaje si no hay ninguna patología a nivel de órganos articulatorios. Si no hay ninguna patología, pueden corregirse todos los problemas. Belmaris, en el caso tuyo, trabajas en equipo con otros especialistas. ¿Qué especialistas pueden recurrir también para el auxilio, el apoyo de este niño o niña que se encuentra generalmente en tu consultorio? ¿Qué otros especialistas están tan asociados o más ligados a la terapia del lenguaje? Excelente pregunta. Aquí vamos de la mano con el psicopedagogo, el psicólogo y la terapeuta ocupacional. O sea, son las áreas específicas que manejamos aquí y vamos de la mano ciertamente, por ejemplo, en el caso de los niños que están aprendiendo a leer y escribir, con la psicopedagogía. Problemas más de conducta van asociados más a la terapeuta ocupacional, más para manejar los problemas de conducta. Vamos a como que en unión con la terapeuta ocupacional. Igual, si ya los problemas continúan, buscamos ayuda con la psicóloga. Belmaris, en el caso de los docentes, porque bueno, es un actor fundamental en el crecimiento y evolución de nuestros niños, y ellos a veces se dan cuenta de lo que nosotros como papás no nos queremos dar cuenta, o lo estamos viendo pero no queremos aceptar. En este primer paso de aceptación de que quizás nuestro hijo puede recurrir y necesitar el apoyo de un profesional, como en el caso tuyo, terapista del lenguaje, ¿qué señales son más evidentes o qué alarma debería encenderse al docente, específicamente el docente de educación inicial y primaria, que está más temprano con el niño, para decir, hay algo que hay que llamar la atención, o voy a recurrir al psicopedagogo y él dirá si hay síntomas o signos para recurrir a un especialista de... Por ejemplo, digo como las maestras de educación inicial deberían estar pendientes, por ejemplo, en el que el niño no haga una oración completa, no se comunique o no pida las cosas, que se comunique por señas. Ahí tienen que estar alerta y hablar con los padres, o sea, preguntar cómo es en casa, porque pueda que en el colegio él haga señas y en su casa se comunique normalmente. Hay casos que han pasado. Tienen que estar pendientes de todos estos síntomas que tiene el niño, por ejemplo, en esta parte, en esta edad, que es temprana y todavía está en proceso de desarrollo del lenguaje. Belmaris, en el caso de los adultos, aquellas personas que no hayan contado con la información, aquellos padres que no contaron con esa información suficiente en su momento, y bueno, y sus hijos jamás recurrieron a lo importante que es una terapista de lenguaje, ¿qué otras patologías o consecuencias posteriores pueden tener el no tratar a tiempo, de manera temprana, algún síntoma que se pueda corregir en su momento? ¿Cuáles serían las consecuencias ya en una persona adulta? Ya en una persona adulta, ya lo vemos en la calle, vemos personas con tartamudez, vemos personas, en este caso tartamudez es igual a disfemia, en este caso vemos pacientes que no pronuncian la R, y en muchos casos les da hasta pena, o sea, a veces van caminando por la que hay personas que no pronuncian bien las palabras y tratan de disfrazarlas y son tímidos, o sea, hay personas que son tímidas al hablar y es por eso, porque tienen fallas articulares. Belmaris, en el caso no eres psicólogo, pero seguramente has tenido que estar en contacto con estos especialistas para la atención integral de tus pacientes. El tema motivación, ¿qué hace que una persona se motive a primero venir a una terapia de lenguaje y luego mantenerse? ¿Cuáles han sido tu estrategia para mantener a los niños, incluso a los padres, en ese consejo permanente, y que podamos mantenernos y que a veces no nos desanimemos cuando no digamos en el tiempo que uno crea conveniente esas palabras, todavía tenemos dificultades? ¿Cómo mantener motivados a nuestros pacientes y a nuestros familiares? ¿Cómo tenernos motivados? Yo digo que la familia es muy importante, no el especialista como tal, sino los ejercicios que hacemos en casa. Por ejemplo, los ejercicios que hacemos en casa, que son ejercicios que son muy sencillos, que son muy fáciles, que son muy fáciles de hacer, que son muy fáciles de realizar,
Siempre felicito a los padres, es por eso. Y los avances que hemos tenido que son rápidos, o sea, los tratamientos que son rápidos, es gracias a las familias. Porque en la terapia yo coloco actividades, mi terapia son 45 minutos, o sea, el resto de los días está con los padres. Entonces yo coloco actividades y ellos lo hacen en la casa. Y yo digo que lo más importante es las actividades que realizas en casa y la motivación que le da el papá, o la mamá, o la abuelita, o en casa, no el especialista. Mari, ya casi para finalizar, aquellas personas que nos están viendo desde casa, desde sus hogares, de una pantalla que ahorita nos conecta y podemos tener la oportunidad de conversar contigo y tener esa información de primera mano. Aquellas personas que todavía tienen algún cierto temor, dudas de decidir o no a una terapia, o por lo menos consultar a un primer especialista que me pueda diferir a otro y llegar al terapista de lenguaje, ¿qué les recomendaría? Vienen a visitar el terapista de lenguaje, que pueden venir a nuestro consultorio o a cualquier otro especialista o cualquier otro consultorio. Si ven alguno de esos síntomas o algunas de esas fallas en el lenguaje en sus niños, a partir de 1 año y medio, 2 años, pueden visitar el terapista de lenguaje. Hemos llegado al final de esta hermosísima entrevista llena de mucho conocimiento y bueno, muy encantado con esa hermosa sonrisa de nuestra doctora terapista Belmaris Hernán. Bueno, Belmaris, agradecido por el tiempo que seguramente tenemos pacientes allá afuera esperándonos, porque también educar es parte de la terapia, tener información de primera mano, información importante, para que podamos hacer las cosas a tiempo y poder prestarle atención a lo que sí deberíamos estar prestando la atención y que nuestros hijos, nuestros familiares nos van a agradecer. Bueno, Belmaris, agradecido por este espacio que nos regales. Y nosotros desde Dialogando con Motivarte seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias.